Buenos días, amigas, amigos, ¿cómo se encuentran? Acá son mi Luz nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios. Sin antes pedirles que oren por esta guerra que se ha desatado en el Medio Oriente. Ustedes saben que está terrible la situación allá con Israel, con Palestina y todos los países aledaños, Afganistán, Irán, Líbano, que también se están uniendo ya a esta guerra. Y Dios es un Dios que hace cesar las guerras, hermanos, oremos por eso. Está muriendo mucha gente, niños, ancianos, jóvenes. Ante esta situación, ver estas cosas, yo quiero comentarles algo. Muchas veces evangelizamos y no nombramos una importante palabra. Evangelizamos y decimos que Dios es amor, que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es bueno, que tu pecado, por más grande que sea, rojo como la grana, lo volverá como blanca lana y nunca más te acordarás de él. Que Dios es un Dios clemente, y claro que lo es. Pero si tú te arrepientes con un arrepentimiento genuino, te arrepientes y crees en el Evangelio, hermano. Les voy a leer unos versículos de la Biblia pequeños antes de llegar al que les quiero hablar. En el libro de Mateo capítulo 3 versículo 1 y 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. En el libro de Mateo 3 versículo 8 dice: haced pues frutos de arrepentimiento. En Marcos 1, 14, 15 dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El libro de Lucas, capítulo 5, versículo 32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en Lucas 13:3 dice: no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Les voy a leer Hechos capítulo 3. Les voy a leer curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiera limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. En ese momento se le afirmaron los tobillos, dice la palabra de Dios, y saltando se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo. Entonces les voy a parafrasear de aquí para adelante porque es largo. Toda la gente los miraba asombrados, maravillados. Entonces el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, en el versículo 11 dice: y teniendo asidos Pedro y Juan al cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a El Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando había resuelto ponerse en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Me voy al versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Muchas veces escuchamos que hay viernes de sanación, lunes de prosperidad, jueves de liberación. Hermanos, para Dios no hay nada programado. Pedro y Juan iban camino a la iglesia y los usó para sanación de ese cojo. Él sana cuando Él quiere, donde quiere y cuando quiere, hermanos. Y prospera de igual manera y libera también, hermanos. Así que por favor les pido
Lean la palabra de Dios. Libro de Hechos, capítulo 3, del 1 hasta el 26. Termínenlo de leer todo. A mí no me da el tiempo, hermanos, pero yo les agradezco mucho por haberme escuchado. Arrepiéntase con el alma, con un arrepentimiento genuino, que ese arrepentimiento que duele y nunca más lo vuelves a hacer. Ese es el arrepentimiento genuino. No ese que tú lloras, pides perdón todo y después lo vuelves a hacer. O remordimiento. No confundas el arrepentimiento con el remordimiento, hermano. El remordimiento es algo que, hice esto, pero después con el tiempo lo vuelves a hacer nuevamente. Te doy gracias por haberme escuchado. Oren por el Medio Oriente. Oremos por todos nosotros y arrepintámonos de todo lo malo que hemos hecho. Gracias, hermanos. Nos vemos mañana.